lo largo de la historia, la libertad y los derechos de las personas han sido objeto de discusión. En el día de hoy vamos a hablar de cómo la inteligencia artificial puede afectar los derechos de la sociedad civil. Para abordar esta temática, contamos con Patricia Díaz, co-coordinadora de la organización Laboratorio de Datos y Sociedad, docente, abogada y activista de los derechos humanos. Analizaremos cómo estos últimos se pueden ver afectados en el entorno digital. Le damos la bienvenida a un episodio de Código IA, en el cual vamos a estar hablando sobre cómo la sociedad puede ser afectada mediante la implementación de la inteligencia artificial. Para eso contamos con nuestra invitada especial, Patricia Díaz, con quien vamos a estar hablando un poco sobre el tema. Bueno, Patricia, primero me gustaría preguntarte, ¿por qué crees que siempre que se habla de derechos y de protección de datos, se hace énfasis en la libertad individual, omitiéndose que es un derecho colectivo? Qué buena pregunta. La realidad es que nuestra ley de protección de datos personales, que de forma indirecta viene a proteger también la privacidad de las personas, está planteada con una lógica de derecho individual. O sea, alguien tiene algún problema de intromisión o de uso incorrecto de sus datos personales, puede accionar, tiene mecanismos de defensa a través de esta ley, pero no está planteada para proteger la privacidad como derecho colectivo. Muchas veces tenemos que existe el riesgo a la privacidad y puede generar algún daño a la privacidad o hay daño probado, pero no es por ese lado que hay que ir. Existe el derecho a la privacidad como derecho humano, pero no está dentro de la ley de protección de datos personales una herramienta clara, judicial, para ir y de forma colectiva. Les pongo cualquier ejemplo, puede ser el hecho de en la instalación de cámaras, por ejemplo, por parte de la policía, y que no exista regulación, pero en otros países, por ejemplo, hay acciones bien claras, como por ejemplo en Estados Unidos las class action, o en Brasil se acciona por el lado de el derecho al consumidor, y se acciona desde el lado colectivo. No hay que demostrar un peligro o un daño a los datos de forma individual, sino que puede accionarse de forma colectiva. Y eso es mucho más útil porque hoy estamos teniendo problemas que no pasan por lo individual o que no se pueden probar desde lo individual. Y sí tendrían que, más que nada la sociedad civil, por ejemplo, organizada y que defiende el tema de los derechos humanos, en redes o en cuestiones relacionadas con tecnología, debería tener una acción clara para defender la privacidad de forma colectiva. Claro, bueno, a mí me parece también muy interesante lo que planteaste, en un momento hablaste sobre las cámaras, ¿no? Y me lleva a la otra pregunta, y es que vos mencionaste en una entrevista que el Ministerio del Interior utiliza métodos de vigilancia como reconocimiento facial a través de la inteligencia artificial. ¿Qué problemas crees que podría conllevar esto? Bien, con respecto al tema de vigilancia policial automatizada, nosotros desde Datisot, desde el Laboratorio de Datos y Sociedad, hemos sacado varios informes porque consideramos que es un tema de especial seguimiento, que tenemos que darle especial seguimiento relacionado con tecnología y derechos humanos. Hemos sacado informes sobre uso policial de reconocimiento facial automatizado en Uruguay, hemos sacado informes sobre ciberpatrullaje y el uso de técnicas OSINT, que es técnicas de inteligencia en redes sociales. Y lo que ha pasado básicamente es que el Estado, el Ministerio del Interior, no cumple con la ley de acceso a la información pública y hemos tenido que hacer juicios al Estado para que nos entregue esta información. Y con respecto al reconocimiento facial automatizado, te hago un matiz con respecto a la pregunta que me haces. Sí, el Ministerio del Interior compró un software hace ya más de 3 años y el resultado del juicio fue realmente frustrante para nosotros porque dice que no sabe para qué lo va a usar. No existe regulación y ahí viene, vos decís, ¿qué problema puede tener la ciudadanía? Bueno,
el uso de una herramienta tan potente como la vigilancia biométrica, uno no se puede sacar la cara cuando sale a la calle. Claro. Entonces, tenemos un sistema de cámaras, también preguntamos cuántas cámaras tienen y no nos responden, o sea, no responden y no cumplen con la ley. La unión de la cantidad de cámaras de vigilancia que hay en la vía pública, la adquisición de un software de reconocimiento facial y el pasaje de las bases de datos de la Dirección Nacional de Identificación Civil, las fotos de nuestras cédulas y de nuestros pasaportes, con todos los datos asociados, todo eso se duplicó y se generó una nueva base que es para dar soporte a este software. Y eso fue aprobado en 2020 en una ley de presupuesto. Tenemos la creación de esta nueva base con fines para hacer reconocimiento facial con fines de seguridad pública y no está regulada. Por lo tanto, no sabemos para qué se va a usar, no sabemos si se va a usar en la vía pública. De hecho, por ejemplo, la Unión Europea, Estados Unidos y varios países del mundo van hacia la prohibición ¿de qué uso del reconocimiento facial? Del uso del reconocimiento facial automatizado para seguimiento en vivo en la vía pública. Hay diferentes usos que se van prohibiendo. ¿Y por qué? Esto tiene una razón de ser, porque son extremadamente intrusivos y implican un riesgo para el ejercicio de los derechos fundamentales, como la libertad de expresión, como la libertad de reunión, la libertad de protesta. Hablando de Estados Unidos, en varios estados se prohibió el reconocimiento facial automatizado en la vía pública, luego de que la policía lo mal usara contra los manifestantes en las protestas por la muerte de George Floyd. O sea, hubo seguimiento a personas que tenían el derecho de la protesta pacífica y lo estaban ejerciendo pacíficamente. Sí. Entonces, hay varios riesgos y esto no significa que la policía no deba usar reconocimiento facial automatizado como una herramienta de innovación para resguardar la seguridad pública. Pero como sociedad tenemos que entender que tenemos que tener una discusión y tenemos que entender cuáles son los límites, poner los límites. Esa discusión se debe dar a nivel parlamentario. ¿Ah? Las relatorías de derecho de privacidad y de libertad de expresión, tanto de ONU como de la OEA, del Sistema Internacional de Derechos Humanos y el del Sistema Regional de Derechos Humanos, han expresado que debe ser regulada por ley y no de cualquier forma, de forma detallada. ¿Qué significa esto? Que debe existir un detalle de quién es el responsable, de que exista trazabilidad de para qué se usa y quién ingresa al sistema. Ahí nosotros hemos tenido en Uruguay temas que todavía están en juicio, así que no sabemos exactamente qué ha pasado, pero de posible uso del aparato policial con fines privados. O sea, y si estamos sumando capas de tecnología sumamente intrusiva, debe estar regulada a un nivel de detalle que hoy no existe. Hoy no existe ni siquiera un protocolo. Pedimos los protocolos y el resultado del juicio fue no existen protocolos, no sabemos para qué la vamos a usar. Tampoco existe una regulación que diga qué valor probatorio. O sea, si se lleva un match biométrico, o sea, si da positivo la imagen en un robo, bueno, ¿qué valor probatorio tiene eso? ¿Cómo se le comunica a la persona que está siendo arrestada en base a qué? ¿A un match biométrico? Bueno, eso tiene que existir un protocolo que lo diga. Y no estamos hablando solo de uso en la vía pública, que es lo que desde Datisoc decimos que debe estar prohibido. Si se utiliza con fines forenses, debe haber un protocolo que le diga a los policías cómo deben actuar, quién es el responsable en la cadena de mando y existir una trazabilidad de quién puede ingresar al sistema. Esas condiciones no están dadas y todavía no tenemos noticias de qué está pasando con el uso del reconocimiento facial automatizado, porque hasta el momento en que fuimos a juicio y le pedimos al Ministerio del Interior y el juez nos dio la razón, esta información debe darse, la respuesta fue no tenemos ni idea, estamos en comisiones viendo qué va a pasar.
¿Cuál crees que podría ser la contribución del Laboratorio de Datos y Sociedad a nivel estatal? Hoy más que nunca necesitamos que la sociedad civil y la academia sirvan para la alfabetización, para la divulgación en lenguaje ciudadano de cómo están funcionando estas decisiones automatizadas que cada vez vamos a vivir cada vez más la automatización de procesos. Pero el tema de la transparencia, la explicabilidad, el control, la auditabilidad deben estar claros desde el principio, y es ahí, cuando hay casos problemáticos, donde deberíamos decirle a los señores parlamentarios: señores, hagan su trabajo y regulen este uso cuando vulnera o tiene problemas con la vulneración de derechos fundamentales. ¿Cómo crees que se podría educar a la población respecto a estos temas, ya que no todo el mundo tiene las mismas herramientas? Para que la ciudadanía llegue a tener una alfabetización básica sobre estos temas deben incorporarse de a poco en la currícula de diferentes carreras y en la educación básica. Se está hablando en el sistema educativo de esto, o sea, es un tema que se está tomando en cuenta, pero deberíamos, no solo en carreras relacionadas con informática, en el área social debería hablarse mucho más de este tema, y está pasando, paulatinamente está pasando este camino hacia incluir estos temas en la educación. Bueno, Patricia, fue un gusto recibirte acá en el estudio. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Sin dudas, la inteligencia artificial ha demostrado que puede afectar tanto de manera negativa como positiva a nuestra sociedad, por lo cual es importante pensar de qué manera podemos controlarla. ¿Podrá la inteligencia artificial coexistir democráticamente con la sociedad?